Perfecto, David. Muchas gracias. También hago un resumen de lo que has ido comentando. La importancia de entender que siempre que hacemos una incorporación tecnológica a la sociedad, pues se va a presentar el dualismo de ventajas y pérdidas que esas tecnologías nos van a aportar, cómo la ciencia hoy en día se ha transformado y se está reduciendo todo a datos dentro de este dataísmo. Preguntarnos sobre que es muy fácil asumir el fin de la humanidad, del apocalipsis, pero muy difícil imaginarnos este fin del capitalismo. Una cosa que me ha gustado mucho, que es esta idea de dar sentido al mundo, ¿no? O sea, el debate también es qué sentido le damos al mundo dentro de unas ciencias y de unas tecnologías. También la pregunta que has hecho de qué es la cultura, si nos dirigimos hacia una sociedad más democratizada, pero esto a la vez nos va a conducir más hacia una estandarización de la sociedad, dada estas inteligencias generativas que nos ponen al alcance de todo el mundo cosas de las que a lo mejor no tenemos ni idea de conocimiento. Interesante también la idea esta del mercado religioso, como lo que se podrían llamar hoy en día tecnoreligiones están apareciendo en un mundo de ciencias y de tecnologías. Y luego, pues, las grandes preguntas de qué es el conocimiento, defender este pensamiento holístico de interdependencia y, por último, la idea nuevamente de la democratización de estas ciencias y estas tecnologías. Ahora le damos la voz a Alejandro Rivero Vadillo. Te acerco el micrófono, lo tener aquí. Vale. Lo puedes... O si vas a seguir hablando tú No, no, vale, vas a hablar tú y luego ya vale, genial. lo tendrás y ya está. Entonces también tienes tus 10 minutos y luego ya abrimos el debate. Vale, estupendo. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias, José, y a Oír también por invitarme aquí a hablar y a compartir bueno, ese tipo de reflexiones. Lo malo de ser el último es que, claro, ya el resto de personas han ido tocando muchos de los puntos que yo tenía pensado tocar, entonces no sé si esto se va a quedar en 10 minutos o en 5 minutos, pero bueno, sí que quiero añadir algunas cosas sobre las que han tocado mis compañeros, porque creo que van a ser muy interesantes o van a ser relevantes para este tipo de conversaciones. La primera pregunta bueno, que nos has planteado a todos es hacia dónde se dirigen las sociedades de conocimiento, ¿no? Y yo cuando leí esta pregunta, lo primero que me pregunté fue, ¿qué sociedades no son de conocimiento? Es decir, no hay ningún tipo de sociedad que haya surgido y no sea una sociedad que no tenga una epistemología, que no tenga una formación tecnológica, que no tenga un interés tecnológico, que no tenga una moral, un interés ético detrás de ese uso de la tecnología. Y sin embargo, me parece relevante que lo hayas planteado, ¿no? Porque cuando pensamos en una sociedad de conocimiento, estamos pensando en pues, la típica sociedad industrial, surgida quizás después de la Segunda Guerra Mundial o surgida quizás a principios del siglo XX, ¿no? Pero bueno, imaginamos pues, un montón de fábricas que lanzan su humo y ahora pues ordenadores, inteligencias artificiales y demás, ¿no? Y creo que igual también tenemos que plantearnos esto, ¿no? Si igual podemos mirar otros modelos de sociedades del conocimiento que puedan ser útiles para, bueno, pues para luchar contra la crisis climática, contra las dictaduras de los algoritmos, etcétera, ¿no? Y siguiendo con esa misma pregunta, también tenía como algún comentario con la propia idea de que las sociedades se dirigen. Las sociedades no se dirigen, las dirigimos nosotros, ¿no? Las dirigen los ciudadanos y las dirigen pues, los estamentos políticos de turno que las están moviendo en una dirección ideológica o en otra, ¿no? Y es también interesante plantearnos por qué estamos hablando de que se dirigen, ¿no? Como si no tuviéramos los ciudadanos un control o como si no pudiéramos tener los ciudadanos un control, como si no pudiéramos movilizarnos nosotros y nosotros, para cambiar esta forma en la que se está vinculando una determinada política tecnológica u otra, ¿no? Entonces es interesante bueno, pues que subrayemos esto para luego poder quizás pensar que sí que podemos de alguna manera controlar ese posible futuro al que podemos llegar, ¿no? Y luego está pues, la primera parte de la pregunta, ¿no? Que es hacia dónde. Y aquí este hacia dónde también es muy interesante, ¿no? Porque tendemos también a pensar que vamos hacia esa hipermecanización, ¿no? Hacia esa
especie de utopía, distopía transhumana, ¿no? Dependiendo de cómo se mire y con el optimismo con el que la miremos. Pero como que en general pues lo que estamos observando es pues, una deriva bastante, sobre todo en la producción literaria, audiovisual y demás, muy pesimista, ¿no? Pero siempre muy vinculada a una evolución del capitalismo de una manera en la que no deseamos, ¿no? Y esto ya lo han comentado todos mis compañeros, ¿no? Pues los riesgos que puede tener este modelo vinculado al capitalismo, pero que no tiene necesariamente que ser capitalista, ¿no? Con que sea industrial, pues ya tenemos pues, todo el problema del cambio climático, de la falta de biodiversidad, bueno, de cómo un algoritmo va a decidir quién vive, quién muere en determinadas ocasiones, o cómo se gestiona una determinada realidad política que va a acabar con cientos de personas muertas, o miles, o millones. Que bueno, ahora no lo hacen algoritmos, no siempre lo hacen algoritmos y pasan también muchos problemas de estos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría igual coger una vía de servicio un poco más optimista o un poco más crítica con esta certeza de ese futuro y poder mirar hacia otros espacios o hacia otros modelos ideológicos que se están configurando ahora, que se están intentando configurar ahora, que pretenden romper con esta dinámica, ¿no? Si triunfarán o no triunfarán, no, vamos, ni lo puedo decir yo ni lo puede decir nadie, ¿no? Pero desde luego se están empezando a articular y se están empezando a poner como posibles soluciones que también van a tener unos riesgos y van a tener pues, unos problemas para ser desarrolladas, ¿no? Entonces, principalmente quería hablar, en primer lugar, del decrecimiento, ¿no? Además, particularmente en Barcelona, porque es una de las cunas casi filosóficas, ¿no? del movimiento del decrecimiento. Y simplemente comentar, bueno, para quienes no lo conozcáis, el decrecimiento es una vía política, filosófica, que se está, bueno, lleva unos años argumentándose y que, en definitiva, pues consiste en oponerse a este crecimiento del capital, creando pues, modelos económicos, modelos sociales, modelos ecológicos también, que, bueno, que puedan parar este crecimiento energético, este crecimiento de influencia de la tecnología maquínica en nuestras vidas, frenarlo de diferentes maneras, porque es un movimiento muy amplio, ¿no? Y hay muchos debates. Pero bueno, lo que se pretende es cortar de seco bueno, y empezar a mirar a modelos tecnológicos pasados, por ejemplo, para bueno, conseguir esa armonía que comentabas al principio, ¿no? O esa sostenibilidad, o bueno, digamos, esa posibilidad de seguir sobreviviendo en el planeta Tierra. Entonces, claro, son unos modelos muy interesantes porque, bueno, al final nos están prometiendo, nos están argumentando de alguna manera cómo poder hacer frente desde la política, desde la economía, desde la ecología a estas dinámicas del capitalismo, pero también tienen unos riesgos. Y los riesgos es que para que el decrecimiento funcione, por ejemplo, tenemos que ponernos de acuerdo todos los ciudadanos del mundo a la vez de que el decrecimiento es la solución o la única solución, ¿no? Y claro, a ver quién negocia con esta geopolítica, ¿no? A ver quién habla con Estados Unidos, con Rusia, con China, para que decrezcan y cuiden del medio ambiente y, bueno, creen sociedades más democráticas a cambio de poder perder ellas o esas élites que las puedan controlar el capital político, el capital económico que tienen, ¿no? Entonces, por ese lado sí que quería comentar bueno, el decrecimiento, que seguramente mucha gente lo conocerá, pues también tiene unos riesgos que van a ser muy, muy complejos de negociar en el futuro si queremos optar por esa alternativa a lo que se nos ha comentado a lo largo de la charla, ¿no? Y luego, en último lugar, no sé cuántos minutos llevo, pero bueno, quería hablar de esa vía intermedia que comentabas tú al principio, que han comentado unas personas al principio, que podríamos, en el caso en el que yo estoy argumentando entre hipercapitalismo y decrecimiento, pues podría ser lo que se ha denominado en muchas ocasiones como ecomodernidad, ¿no? Y es una vía que me parece muy interesante
porque consiste precisamente en utilizar esta tecnología o esta infraestructura tecnológica de la que nos ha dotado el capitalismo para redirigirla éticamente, ¿no? Y redirigirla también ecológicamente y, bueno, pues a unos patrones ecosociales que sean más deseados para el bien común. Esto se puede desarrollar de miles de maneras, ¿no? O sea, hay libros, bueno, hay muchos textos, como por ejemplo pues los textos de Holly Gilbert, que es una teórica y socióloga estadounidense que, bueno, pues habla de cómo toda esta infraestructura de petróleo que tenemos ahora mismo, ¿no? Pues se puede utilizar para coger CO2 de la atmósfera y meterlo de nuevo en la Tierra, ¿no? Eso como un ejemplo de los muchísimos que puede haber de cómo utilizar la tecnología para intentar solucionar los problemas del cambio climático o los problemas de biodiversidad, etcétera, pero intentando, bueno, pues moverse de las lógicas mercantilistas del capitalismo, ¿no? Que al final, desde la tecnociencia del capital, ¿no? Pues lo que se prioriza es un avance tecnocientífico que lo que acabe haciendo sea, pues, suplir unas necesidades económicas que tienen los propietarios de esos medios de producción tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, pues la vía de la ecomodernidad en ese sentido puede ser interesante de explorar, porque al fin y al cabo va a ser muy complejo deshacerse de toda la tecnología, ¿no? Deshacerse del marco tecnológico en el que nos movemos. No podemos decir un día que nos oponemos a la inteligencia artificial cuando el mundo entero está operando en inteligencia artificial. De la misma manera que no podemos decir de un día para otro que ya no va a haber más coches en todo el territorio español, por ejemplo, ¿no? O ya no va a haber más ordenadores, por el motivo que sea, ¿no? El motivo ideológico que se quiera justificar. Es imposible porque todo el sistema ya funciona así. Entonces, la vía que se plantea desde bueno, posiciones ecomodernas es la de la utilización o reconversión de esta infraestructura tecnológica que tenemos y que ya tenemos desarrollada, o que incluso podemos seguir desarrollando en el futuro, para unos fines, bueno, pues más sociales, más éticos en nuestras sociedades occidentales, por supuesto, porque al fin y al cabo el marco en el que nos estamos moviendo hoy en día en esta conversación que estamos teniendo sigue siendo muy orientado a cómo funciona la tecnología en Occidente, ¿no? Que también podríamos hablar de cómo estas distopías, utopías tecnocientíficas que nos estamos planteando realmente solo las estamos ubicando en ciertos espacios, ¿no? del globo. Y no nos estamos ubicando en dónde se consiguen los medios para producir esas distopías, ¿no? O esas utopías transhumanas. Es decir, al final, para que como yo creo que lo comentaba Albert, que para que este espacio, o para que esta energía, o para que este sistema de inteligencia artificial opere, tiene que haber una maquinaria minera en África o en Latinoamérica o en cualquier espacio del sur global que, bueno, pues, que esté hacinando a gente, que no tenga a gente en esas condiciones distópicas que vemos nosotros como distópicas, ¿no? Sino que los tengan casi como una mano de obra robótica sacrificable bueno, asesinable en cualquier situación, ¿no? Que no tienen casi ni ese estatus de persona, ¿no? Son simplemente robots obreros, humanos, cárnicos, que acaban, bueno, pues pagando el precio de nuestra utopía, distopía transhumana. Y creo que también eso es relevante de poner bueno, en valor cuando tengamos este tipo de conversaciones, porque al fin y al cabo, sin esto, sin esos medios de producción inicial que pueden caer por diversos motivos, por falta de recursos, bueno, por revoluciones en esos espacios y demás, pues se nos puede caer toda esta conversación que estamos teniendo porque igual simplemente pues, no hay recursos para que exista esta inteligencia artificial o esta formación hipertecnocrática de gobierno y tenemos que empezar a mirar o a mirar hacia otros futuros, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso podemos empezar quizás el debate, ¿no? Bueno,
Sí, cerca del Ahí sí. micrófono. No. Vale, pues hemos escuchado a Alejandro también recopilar a grandes líneas lo que has comentado, que lo considero también muy interesante, sobre todo ver qué otras sociedades del conocimiento se pueden construir, qué otros modelos pueden llegar a existir, ser conscientes de que los modelos sociales pues, los podemos gestionar desde la sociedad o que nosotros tenemos un cierto control social del desarrollo social o de la sociedad. Las tres cosas que has dicho del problema de la hipermecanización, esta visión pesimista, el necrocapitalismo también, la existencia de todo esto, la importancia de focalizar en este cambio climático y los problemas de la biodiversidad que nos puede traer. También, recogiendo lo que decía David, pues que aunque busquemos otros modelos, siempre vamos a encontrar ventajas y riesgos. No podemos asumir cuáles van a ser hasta que no se puedan implementar. La importancia de buscar esta decisión colectiva del decrecimiento, que como bien comentabas puede ser muy complicado, la contextualización social de dónde estamos nosotros, dónde están los países del sur global, como nos has mencionado, esta propuesta de la ecomodernidad que nos llevaría a una reapropiación o reconversión de las tecnociencias que tenemos actuales, que nos daría esta visión de que las tecnociencias no pertenecen al capitalismo, sino que hay una agencia social que nos puede llevar a reapropiarlas y reconvertirlas y llevarlas hacia otros lugares. Y sobre todo esta idea de cómo enfrentarlo todo desde una visión de corresponsabilidad o una ecopolítica para el bien común.